Por ejemplo, en esta fotografía del diario El Comercio, publicada al día siguiente del terremoto, es decir, el 25 de mayo del año 1940, podemos ver que la portada titula de la siguiente manera, ¿no? El Callao fue el epicentro del terremoto de ayer. El número de muertos anotados en la morgue y hospitales sobrepasa de 200 hasta esta mañana. Luego se va a saber que son cientos de más, ¿no? ¿Ok? Los heridos atendidos en la asistencia pública y nosocomios pasan de 2000. Barrios íntegros de la ciudad de Lima han quedado totalmente destruidos, ¿sí? Esto debido a la magnitud del terremoto que había azotado la ciudad de Lima ese, esa mañana de 1940. Aspecto internacional. Como lo mencioné al inicio de la clase, en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche se desencadenaba un acontecimiento histórico muy importante, la Segunda Guerra Mundial, de 1939 al año 1945. Bueno, lo primero que debemos saber sobre la Segunda Guerra Mundial son los bloques políticos militares. En otras palabras, las alianzas de las potencias que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos a los aliados tenemos ahí a Estados Unidos, tenemos también ahí a Inglaterra, a la Unión Soviética y a Francia. Por el otro bloque tenemos a las potencias del eje. Las potencias del eje estaban integradas por Alemania, Italia y Japón, ¿sí? En un inicio, el Perú se mantenía neutral en este conflicto internacional. No apoyaba ni a los aliados ni a las potencias. Estaba neutral. Pero en diciembre del año 1941 se produce el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, ¿sí? Esta base militar que tiene Estados Unidos en la isla o en las islas de Hawái. Esta base militar norteamericana fue bombardeada por los japoneses y esa fue la causa o mejor dicho, el pretexto para el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empezaba así, ya se consolidaba, llegaba a su auge la Segunda Guerra Mundial con el ingreso de Estados Unidos. A partir de esa fecha, el Perú decide apoyar a los aliados. Recuerda, en la Segunda Guerra Mundial el Perú apoya a los aliados, o sea, a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Y por lo tanto, se rompen relaciones diplomáticas con los países de la potencia del eje. Es decir, se rompen relaciones diplomáticas con Alemania, Japón e Italia. Es más, en el Perú teníamos un banco, recuerda, que llegó a nuestro país, se establece en nuestro país en el gobierno de Cáceres. Su nombre es el Banco Italiano. Pero como el Perú había roto relaciones diplomáticas con las potencias del eje e Italia pertenecía a una de ellas, entonces el Banco Italiano cambia de nombre y se va a llamar a partir de esa fecha como el BCP, que existe hasta la actualidad y que significa el Banco de Crédito del Perú. Prado fue el primer presidente latinoamericano en visitar Estados Unidos y entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, con Franklin Roosevelt. Acá podemos ver una fotografía donde vemos al presidente Prado Ugarteche, ya tomándose una foto con el presidente Franklin Roosevelt, del Partido Demócrata allá en Estados Unidos. Incluso Roosevelt declara a Prado Ugarteche como su amigo personal, ¿sí? Lo cual nos indica pues que había bastante confianza, una buena relación amical entre ambos. El Perú firma con los Estados Unidos
el Tratado de Préstamos y Arriendos, donde se establece, por ejemplo, la construcción de una base militar aérea estadounidense acá en Piura, ¿sí? En el Perú, en Talara, en Piura, llamada El Pato, ¿sí? Así se va a llamar esta base militar aérea construida por Estados Unidos en territorio peruano, ¿sí? También establecía este tratado de préstamos y arriendos la deportación de ciudadanos japoneses. ¿Qué significa deportar? Botarlos del país, ¿sí? Porque recuerda que Japón era un enemigo de Estados Unidos y todos los japoneses que estaban aquí en el Perú fueron deportados, o bueno, la mayoría de ellos fueron sacados del país, los botaron del Perú, ¿sí? También se establecía una reducción de aranceles a los productos norteamericanos, es decir, los productos, los pocos productos que venían de Estados Unidos al Perú, el Perú tenía pues eh, como una acotación, como una norma en como un artículo, una cláusula que tenía que cumplir era reducirle pues los impuestos a los productos estadounidenses que llegaban acá al Perú. Bueno, sin lugar a dudas, los más afectados en el Perú durante la Segunda Guerra Mundial fueron los japoneses, ¿sí? Como ya se mencionó, el Perú había roto relaciones diplomáticas con Japón y entonces aquí en el Perú se vivía una xenofobia contra los ciudadanos japoneses. Xenofobia es el odio a los extranjeros, ¿verdad? ¿Sí? Como existe en la actualidad, o bueno, existía hasta hace unos meses, ¿ya? En estos tiempos había una xenofobia contra ciudadanos japoneses. Incluso acá vemos una caricatura donde los peruanos acusaban a los japoneses, ¿ya? De querer quedarse, pues, en los negocios, de querer dominar la economía peruana. Y acá la caricatura dice, ¿no? Sigue la escoba japonesa barriendo a los peruanos de la industria y el comercio. Por eso que los peruanos no miraban bien a los japoneses, los peruanos pensaban que los japoneses les estaban quitando trabajo, y por eso es que, aprovechando la Segunda Guerra Mundial, aprovechando que el Perú había roto relaciones diplomáticas con Japón, entonces se producen saqueos contra los negocios japoneses, ¿sí? Expropiaciones a las tiendas de los japoneses. Recuerda que los japoneses, a diferencia de los chinos, llegaron acá a hacer negocio. Sobre todo eran buenos comerciantes, ¿verdad? ¿Sí? Y también se deportó a muchos japoneses de acá del Perú a Estados Unidos. Después lo llevaban a los campos de concentración que tiene Estados Unidos allá en una cárcel en la isla de Cuba, llamada Guantánamo. Bueno, entonces en resumen, acuérdate, el Perú durante la Segunda Guerra Mundial apoya a los aliados y a su gran amigo comercial, ¿no? A Estados Unidos. Y los más afectados fueron los japoneses. El Perú apoya de manera económica, exportando materia prima, beneficiando a Estados Unidos. Ya no vayas a pensar que el Perú envía militares a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Guerra con Ecuador, julio del año 1941. ¿Por qué se produce esta guerra con Ecuador? Ecuador, que vemos acá de color verde botella, ¿sí? Este país quería, ya, siempre anheló territorio peruano, ¿sí? Ecuador siempre reclamó las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas. Según Ecuador, estas tres provincias, Tumbes, Jaén y Maynas, debían de pertenecerle. Según Ecuador, el mapa de este país debería de ser así, ¿no? Todo lo que está de verde. No solamente el mapa de Ecuador real, sino también esta parte de Loreto, por ejemplo, Maynas, ¿no? Jaén de Cajamarca y Tumbes. Según Ecuador, este territorio también debe de formar parte de su país, cosa que ningún peruano lo va a aceptar, lógico. Entonces, ¿qué pasó? El 5 de julio del año 1941, tropas ecuatorianas invaden la zona de Zarumilla, el norte de Tumbes, y atacan el puesto militar de Aguas Verdes.
¿sí? Atacan el puesto de Aguas Verdes. Entonces, inmediatamente hubo una reacción militar por parte del ejército peruano, al mando del mariscal Eloy Ureta, este señor que vemos acá. Eloy Ureta, que dirigía un batallón llamado el Agrupamiento del Norte, inmediatamente invade la provincia sureña de Ecuador, invade las provincias ecuatorianas de Loja y El Oro. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la reacción militar fue buena, ya fue rápida y logramos tomar territorio ecuatoriano. O sea, recuperamos nuestro territorio que había sido invadido y nosotros invadimos el sur del Ecuador. ¿Sí? En otras palabras, hubo una victoria peruana en la batalla de Zarumilla, ¿sí? Pero también debemos tener presente en esta batalla de Zarumilla a un héroe, a José Abelardo Quiñones, ¿sí? José Abelardo Quiñones fue un aviador de nuestra Fuerza Aérea Peruana, ¿sí? Este señor tuvo la orden de bombardear un puesto militar en Ecuador llamado Quebrada Seca, ¿sí? Entonces, él cumplió su objetivo, estaba sobrevolando la zona y comenzó a bombardear, ¿no? ¿Sí? Pero no le salieron muy bien las maniobras de vuelo porque su nave, o perdón, su avioneta militar fue sorprendida por bombas, ¿no? Por disparos de parte de los ecuatorianos. Y entonces su avioneta comenzó pues a funcionar mal en pleno vuelo y por lo tanto él en vez de usar su paracaídas ya y lograr salvar su vida, decidió pues estrellarse justo en la artillería ecuatoriana, ¿sí? Y lógico muriendo en ese momento. Es ahí donde José Abelardo Quiñones se convierte en héroe nacional del Perú. Es más, está representado en el billete de 10 soles, ¿no? ¿Sí? Él es José Abelardo Quiñones. Bueno, en la parte nororiental tenemos la reacción peruana al mando del general Antonio Silva Santiesteban, quien expulsa a los ecuatorianos de la cordillera del Cóndor, de esta parte. ¿Sí? Una semana después, el 31 de julio del año 1941, el gobierno peruano acepta la intervención o la mediación de 4 países que se van a convertir en garantes de la paz con Ecuador. Estos países son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Son 4 países que van a buscar la paz entre Perú y Ecuador. Eh, en octubre, en octubre del año 1941, se firma el Armisticio de Talara. Ojo acá, el Armisticio de Talara no es el Tratado de Paz con Ecuador, es un acuerdo donde se va a crear una zona desmilitarizada. Eso quiere decir que tanto el Perú como Ecuador iban a frenar sus ataques militares, iban a finalizar sus ataques militares, y el Perú tenía que retirar sus tropas del territorio que había conquistado de parte de Ecuador. A eso se conoce como una zona desmilitarizada. En eso consiste el armisticio de Talara, crear una zona desmilitarizada, ¿sí? Frenar los ataques militares de ambos países. El Tratado de Paz recién va a llegar a fines de en el año 1942, perdón, a inicio del año 1942, en enero, ¿ya? Donde se va a firmar con Ecuador el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, porque fue firmado en esa ciudad brasileña. Es ahí donde Perú y Ecuador logran pues firmar la paz en Río de Janeiro, ¿sí? Es ahí donde el Perú entrega territorio peruano, una pequeña porción de territorio peruano a Ecuador. Y también el Perú le entrega a Ecuador ya la libre navegación por el río Amazonas.